El título del mensaje es A toda criatura. Y si me pueden acompañar a Hechos 5, verso 42. Si no tienen Biblia, se puede acercar a un cristiano. Bueno, y dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay muchas formas de evangelizar. La forma más común es la repartición de tratados que contienen el mensaje del Evangelio. Y típicamente una persona se para en una esquina bien traficada y por 1 o 2 horas reparte tratados lo más que le sea posible. Esa es la meta. Hay personas que encima de repartir el tratado alzan su voz y dicen mensajes cortos como: Cristo quiere salvarte, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Dios te ama, etc. También hay personas que van a las calles o los trenes o de vagón en vagón y dan mensajes cortos como mini sermones que duran de 2 a 7 minutos. Y el que está popular hoy en día se llama The Way of the Master. Aquí en la iglesia hace algunos meses, como casi un año, pasaron una serie de 8 videos y estuve sorprendido porque quizás mitad de la congregación se quedó para ver. Entonces hay una disposición de evangelizar, solo que más adelante voy a entrar en que es a veces miedoso dar ese primer paso de evangelizar. A veces es difícil, más adelante quiero entrar en eso. Hoy quiero hablar del método de ir de casa en casa o de puerta en puerta, como dice nuestro texto, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y me gustaría respaldar este método con lo que dice la Biblia. O sea, ¿qué importa lo que yo diga o la opinión humana? Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dices, recién empieza este sermón y ya no me gusta. Anda y predica eso al salón de los testigos de Jehová o al templo de los mormones que van de casa en casa. Bueno, deme unos minutos y les comprobaré por la palabra que ellos son los copiones, porque la Biblia dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo empecé a evangelizar en agosto del año pasado, entonces solo tengo 9 meses evangelizando. Y antes de eso, Dios tenía ya un tiempo largo que traía convicción a mi corazón que si no evangelizaba a los inconversos, mi cristianismo era vano. El cristianismo enseña algo terrible, y es esto: que si una persona muere sin Cristo, se va al infierno. Y si meditaríamos que la mayoría de las personas se van a ese lugar, nos aterraría, porque dice la Biblia: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mateo 7, 13 al 14. Muchos se pierden y pocos se salvan. Y además, si no modelamos un cristianismo real ante nuestros hijos o nuestros esposos o esposas, los que están casados y que quizás sean débiles en la fe, ellos serían los primeros en apuntarnos que nuestros errores y nuestras hipocresías y nuestras inconsistencias, y verán algo terrible. Dirán: ¿crees en el infierno? Pero nunca te he visto decirle a alguien de tu fe. ¿Hay realidad en esto? Pues religión vana. Y eso quizás haga que ellos se alejen de la fe y que tú te quedes por costumbre. Cuando empecé a evangelizar en agosto, siempre lo hacía de una forma personal. ¿Pero por qué personal? Porque la Biblia lo dice, todos sabemos este verso:
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero los próximos versos no lo incluimos siempre. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel al cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es evangelismo personal. Así que al principio yo iba con los hermanos a las estaciones de trenes con mi Biblia y mis tratados, y siempre trataba de frenar a las personas y decirles, hacerles una pregunta para frenarles. Mi meta era pararlos para poder evangelizar con ellos personalmente, usando mi Biblia. Pero empecé a ver unos impedimentos. Todo el mundo en los trenes van de apuro, van de un lugar a otro, y aun si te brindan tiempo, no es por más de 15 minutos. Y eso no es suficiente para dar una presentación del Evangelio completo. Pero sí hubo algunos frutos de ese tiempo en que evangelizaba. Pero tenía que haber una forma mejor. Entonces empecé a preguntarle a los hermanos, ¿por qué no vamos de puerta en puerta y de casa en casa como hacían los apóstoles de nuestro texto, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo? Y están en Hechos 5, si me pueden acompañar a Hechos 20. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo sobre esto. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Dónde enseñaba y anunciaba el apóstol Pablo? Ahí lo dice, públicamente y por las casas. ¿Y qué es lo que enseñaba? El 21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso me suena como evangelismo. Acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestros, arrepentimiento y fe, evangelismo personal, el apóstol Pablo. Bueno, desde hace 6 semanas yo voy de puerta en puerta una vez a la semana con la hermana Carmen Cáceres, y esta última semana, como ella está de vacaciones, fui con mi hijo Arturito, y en estas 6 semanas, hermanos, hemos evangelizado a 22 personas, de las cuales 5 han hecho una profesión de fe en Jesucristo. Esa proporción está buena, 22 evangelizados y 5 salvos. Quiere decir que muchos se pierden y pocos se salvan. Fuera una señal roja si fueran 22 evangelizados y 22 salvos, porque ahí yo no sé qué clase de evangelio le estoy dando, pero sería uno muy fácil que fuera de tal forma. Entonces me gusta esa proporción. Y son gente que necesitan escuchar que hay una esperanza. Son los católicos que están metidos en su mundo de idolatría, en su mundo de rituales y de veneración de un hombre común y corriente. Estoy hablando del Papa. Dice, deja a los católicos tranquilos. A mí me gusta el Papa con sus vestimientos humildes y su gorra humilde y su cetro de oro. Pero la Biblia dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Además, ellos no son salvos. El catolicismo enseña fe más obras, en contra de lo que dice Gálatas 2:16, Romanos 3:28, Romanos 4:3 al 5, Juan 3:16, Juan 3:18, Juan 5:24, Primera de Juan 5:10 y 11, Hechos 16:30 y 31, y como cientos de más pasajes que dicen que la salvación es por fe sin las obras de la ley. Son testigos de Jehová, son agnósticos, son ateos. Hubo un señor que tenía alrededor de 85 años que le prediqué el Evangelio, y cuando le prediqué le temblaba la pierna. No se preocupe, no soy pentecostal. La razón que le temblaba era porque era viejito, pero
La hermana Carmen estaba detrás de él y le decía, apúrate, da la versión rápida, que se va a caer este señor. Pero no le di la versión rápida. Estuve con él 25 minutos. Pecado, infierno, muerte, cruz y resurrección, salvación por fe. Y no entendió la primera vez. Así que tuve que darle frescos versos para que pueda entender. Pero al final entendió, y ese señor que no iba a la iglesia, aceptó al Señor. Una pregunta, ¿ese señor iba a venir a la iglesia? No. Y aún si venía a la iglesia y vienen a la iglesia los inconversos, el pastor no va a predicar sobre Juan 3:16 cada semana. Esta semana cómo ser salvo, la próxima semana el único camino, vida y verdad, después salvación por fe. La iglesia es la reunión de santos, de creyentes. Aquí en esta iglesia se predica todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Y afuera es allí donde Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No toda criatura entra a la iglesia, pero toda criatura tiene una casa. Y es ahí que vamos, porque dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si usted reparte tratados o está pensando en repartir tratados, una pregunta, ¿es esta la mejor forma de usar nuestro tiempo? Porque la Biblia dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. La palabra es espiritual y es necesario que un cristiano, un profeta de Dios, la explique personalmente. Evangelismo personal. No somos vendedores de puerta en puerta o de casa en casa. No estamos vendiendo Avon o Herbalife o buscando membresías para Amway. Somos profetas de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si usted predica en voz alta en los trenes, una pregunta, ¿cómo interactúa con ellos? ¿Cómo corrige los errores? A la gente se les predica salvación por fe y lo primero que escuchan es, tienes que ser una buena persona. Además, Dios dice, da una respuesta a todos, estar siempre preparados para prestar con defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón a la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Dices, estoy preparado, pero nadie me ha preguntado en 5 años. Entonces, toca la puerta y dile, pregúntame, estoy listo. Y aquí en la escuela de líderes siempre nos preguntan, ¿en qué ministerio te vas a meter? Pero dice la Biblia, ya tenemos un ministerio y no tienes que terminar el servicio con poder para entrar. Dice la Biblia, a todo creyente, ministro. Dice, todos sabemos este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el próximo verso dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ese es su ministerio, el ministerio de reconciliación. Salta un verso y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en los 2 grandes mandamientos, el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu prójimo está en camino al infierno, ¿no sería amoroso decirle de la verdad que poseemos? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mayo, voy a practicar el pecado de no evangelizando. Junio, voy a practicar el pecado porque ya empezó el verano. Julio, voy a practicar el pecado que está demasiado caliente. 2013, 0 personas evangelizadas.
ese era el mensaje que quería compartir, pero también quiero al final compartir con ustedes que tengo solo 9 meses evangelizando. La gran mayoría de mi cristianismo no evangelicé a nadie, pero sentía mucha convicción, y las razones que no evangelizaba era, no sentía preparado para compartir el evangelio. Tenía miedo que alguien me haga una pregunta que no podía contestar. Una grande razón era que me abochornaba. Cuando veía a las personas repartiendo tratados, yo sentía vergüenza por ellos. Cuando veía a las personas de vagón en vagón, yo sentía vergüenza por ellos. Entonces, en lo práctico, hermanos, yo quiero extenderme a mí y dar una solución, porque muchas veces escuché predicadores y me trajeron convicción, pero yo quiero ofrecer una solución. Yo tengo domingo libre hasta las 4, a las 4 yo entro al trabajo. Si una señorita o señora, todos están casadas aquí, se quiere unir a mí, entonces, y la hermana Carmen no predica los domingos, así que si un varón, un señorito ahí quiere unirse, estamos el domingo para ir de puerta en puerta, y me pueden decir, podemos edificarnos mutuamente, me pueden decir, wow, hermano Arturo, qué rudo eres. Eres rudo. Hubieras usado este verso en vez, hubieras usado esta defensa. Nos podemos edificar mutuamente, y la meta, claro, es que también nos turnemos y los dos evangelicemos, porque de eso se trata el cristianismo. Somos la luz del mundo. Amén.